Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Como siempre es una bendición. Como ustedes saben, estamos en un ciclo de temas llamado ¿Y qué significa Maranata? Amén. Cada vez que dicen Maranata, Cristo viene. Así es, efectivamente. Y hoy termina este ciclo. ¿Sí? De hecho, ustedes son los últimos en recibir esta enseñanza. Claro, por ser domingo, exactamente. Pero como dice la Biblia que los últimos serán los primeros, entonces... El texto base del tema o de la enseñanza del día de hoy es Mateo 24, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando esta enseñanza fue dada en la ladera del Monte de los Olivos y fue predicada a 12 personas. ¿Sí? Cuando Jesús dijo estas palabras, que lo que él iba a enseñar, lo que él había predicado, lo que él había vivido también, porque el Evangelio no es solamente letras o declaraciones, ¿sí? Iba a llegar hasta el fin del mundo, esto era prácticamente imposible. ¿Sí? Hoy, 2025 años después, mal que bien contados, aquí estamos. ¿Se ha cumplido la palabra del Señor o no? Algunos dicen que estamos en lo último de la tierra, ¿sí? Que Chile es como lo último de la tierra, que es distinto a decir lo último que botó la ola, porque son dos cosas distintas. Pero aquí vemos la autoridad que hay en Jesús al declarar algo que iba a suceder, que con toda seguridad iba a suceder. Mateo 4:23, voy a ir rápido con algunos versículos y me voy a detener en otros. Muchas gracias. Mateo 4:23 habla del ministerio de Jesús. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Qué interesante es la correcta, ¿cómo decirlo? El correcto balance entre la enseñanza y la manifestación de poder de Dios. Dice que Jesús predicó, enseñó, puso en práctica el Evangelio, pero también sanó a la gente. Creo que parte de nuestro llamado es precisamente aquello, no solamente predicar, sino también vivir lo que estamos diciendo y también permitir que la acción de Dios se manifieste a través de nosotros. De una u otra forma somos canales amorosos de su poder. Entonces, esto implica estar en buenas condiciones. Cuando hablo de buenas condiciones, no estoy hablando de buenas condiciones físicas, ¿sí? Que nunca está de más por lo demás. Pero hablo de nuestra vida. ¿Es nuestra vida un tope para que la acción de Dios se manifieste, para que el poder de Dios se manifieste? ¿O es nuestra vida un canal rápido para que la acción de Dios se manifieste? Él fue predicando el Evangelio del Reino y también sanando en todo lugar. El Evangelio es el conjunto de hechos históricos relacionados con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tres aspectos, o si lo quiere más sencillo, la vida, la muerte y la resurrección. Pero completo es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa fue la centralidad del Evangelio. Todo el tiempo, todo apuntaba a aquello. Los discípulos esparcieron por todas partes esta enseñanza. Jesucristo murió y resucitó. Y esto era tremendamente impactante. Todo el tiempo esa era la enseñanza. Ajá. Y esto, evidentemente, al ser predicado, necesitaba ser explicado de muchas formas. Entonces la gente tenía, a ver, cuéntame, ¿cómo es esto de que Jesús murió? ¿Me siguen? El Evangelio es la muerte y la resurrección. Entonces, cuando yo podría decirle, bueno, les voy a predicar el Evangelio, ¿sí? La muerte y resurrección de Jesucristo. Buenos días. Y me retiro. Dicen, un momentito, explícate. ¿Qué es eso de la muerte y la resurrección? Esto es inentendible en muchas religiones.
Los musulmanes no pueden entender, es un tema más profundo, no puede, ¿cómo es esto que Dios se hizo hombre y murió por los feligreses? Se los voy a poner más sencillos, ¿sí? Murió por aquellos que tienen que adorarlo. No, no hay sentido en esto, no pueden, ¿sí? Porque ellos, por ejemplo, entienden que en muchos aspectos, sobre todo en el Islam radical, que hay que explotarse por causa de su Dios. Y aquí como que Dios se entregó por la gente. ¿Entiende usted la diferencia? ¿Sí? Y así lo mismo para las otras religiones, es exactamente lo mismo. Entonces solamente al explicar el Evangelio, las personas quedan absortas diciendo, oye, háblame más, ¿cómo es esto? No entiendo. Los únicos que rechazaron este mensaje así, que dijeron otro día te vamos a escuchar, fueron los griegos. ¿Sí? Escucharon a Pablo porque a ellos les interesaba escuchar puras cosas nuevas. ¿Le llama la atención eso? Nuestro mundo le gusta todas las cosas nuevas. ¿Cuál es lo último de todo? Entonces vamos a escuchar a este tipo porque este trae cosas nuevas. Ajá. Pero cuando llegaron al punto, dice el libro de los Hechos, cuando llegaron al punto de la resurrección, dice que en general se rieron. No, dice, ven otro día. Ven otro día y nos cuentan más de esto porque esto ya es, no, tenemos otras cosas que hacer. Nosotros estamos dedicados a vivir la vida loca, así que no nos interesa. Y lo rechazaron. Se quedaron con la mitad. ¿Se imagina? Bueno, este aspecto del Evangelio es central. ¿Por qué? Porque precisamente lo que define nuestro mensaje tiene que ver con aquello, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Jesús dijo que este Evangelio, esta enseñanza iba a ser predicado hasta el final del final. ¿Sí? En Efesios 1:13, dice, en Él, hablando de Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, nuevamente, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un restaurante? Bueno, espero que pueda volver pronto. ¿Sí? Cuando usted va a un restaurante y el restaurante usted es realmente recomendable, ¿cómo usted le habla a la otra persona para darle a conocer la experiencia que fue haber ido a ese restaurante? ¿Cómo le dice? ¿Cómo fue el restaurante? Extraordinario, fantástico, ¿sí? Espectacular. ¿Sí? Súper recomendable, 10 de 10. ¿Sí? Sí, claro. Pero por lo general, si yo le dijera, mire, quiero contarles que fue a un restaurante y el restaurante fue bueno, ¿usted qué pensaría del restaurante donde yo fui? Más o menos nomás, ¿sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mencionar cosas grandilocuentes para mostrar la excelencia de algo. Sin embargo, la Biblia dice que el Evangelio son las buenas nuevas. Entonces, de buena primera uno podría decir, entonces el Evangelio es como ahí nomás. Pero aquí hay algo interesante que yo quisiera destacar. Para nosotros, buenas está muy abajo en la lista de adjetivos. Pero la Biblia usa la palabra buenas como una cualidad moral de Dios y una forma para describir la naturaleza de las dádivas o los regalos que nos ha concedido. O sea, que sean las buenas nuevas, que el Evangelio significa buenas nuevas, tienen directa relación con cómo es Dios, con su bondad, con que Él es bueno. No es bueno porque me da, ¿sí? Porque por lo general uno, ¿cómo describe a las personas? No, esta persona es súper buena. ¿Por qué? Porque me da. No, bueno es porque Él es bueno, Él es recto, Él es justo, Él es aplicable a su esencia. ¿Sí? Cuando uno dice, Dios es bueno todo el tiempo, sí, claro.
Pero es bueno porque por lo general uno dice porque me está dando. Pero la bondad de Dios, que Él sea bueno, es parte de su esencia, su condición moral, si se puede establecer de alguna otra forma. Entonces, cuando son las buenas nuevas, es que el mensaje de Jesucristo nos viene a revelar cómo es Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1, el unigénito, Hijo del Padre, le ha dado a conocer. Entonces, todo lo que tenemos de Dios es en Jesús. El resto es ir tanteando. ¿Ha entrado usted alguna vez a una habitación oscura? ¿Sí? Y tratar de caminar por ahí? Esa aventura se termina cuando usted se pega en el dedo chico del pie. ¿Sí? Pero el resto usted va como tanteando. En general, la gente que prescinde de la palabra de Dios, que quiere buscar a Dios sin considerar la Biblia, entra en una habitación oscura tratando de encontrar a Dios. De hecho, el propio apóstol Pablo en Atenas dijo aquello. Él pasó por alto la ignorancia de este tiempo y envió a su Hijo para que nadie tenga dudas de cómo es Dios. Entonces, si usted realmente quiere saber cómo es Dios, inevitablemente tiene que conocer a Jesús. Y el Evangelio refleja aquello inherentemente. En el vocabulario divino, lo bueno va mucho más allá de lo extraordinario, asombroso y espectacular. Eso podría ser el adjetivo más exaltado de Dios, que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Hablamos de, dice Mateo 24, será predicado este evangelio del reino. ¿Por qué esta añadidura? ¿Sí? Uno podría tener muchas interpretaciones. ¿Por qué esto del evangelio del reino? Bueno, Mateo lo deja constantemente en claro porque es relativo o perteneciente al dominio del rey. Este evangelio pertenece o es relativo al dominio del rey. La palabra reino es la abreviatura del dominio del rey, con una sola excepción. Cada vez que Mateo usó la palabra evangelio, la formuló en la frase el evangelio del reino. Y en la enseñanza de esta mañana, este es un punto esencial. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a hablar de un hecho futuro. Cada vez, piense usted, alimentó a 5.000, resolvió el problema de la hambruna. ¿Sí? O sea, la FAO en la época de Cristo no hubiera podido existir. ¿Sí? Resolvió el problema de la hambruna. Y la gente dijo, lo encontramos. Había que pagar impuestos. Jesús le dijo a Pedro, anda a pescar y vas a encontrar los impuestos para ti y para mí. Resolvió el tema de los impuestos. Resolvió muchas problemáticas nuestras. ¿Qué empezó a ver la gente? Dijo, este es el rey que queremos. Cada vez que quisieron como agarrarlo, ¿sí? De hecho a mí me llama la atención, en una época en Estados Unidos empezaron a hacer propaganda tratando de emular campañas presidenciales, Jesucristo para presidente ponían. ¿Sí? Pero eso es una distorsión en muchos aspectos, porque cada vez que Jesús querían como tomarlo, como diciendo, mira, quédate con nosotros, porque tú nos vas a resolver todos los problemas aquí en la tierra. Jesucristo les dijo, yo estoy aquí de paso. Y todos los que están conmigo también están de paso. Entonces, cada vez, insistentemente, que le decían, quédate con nosotros, él dijo, no, mi reino no es de este mundo. ¿Usted piensa que eso ha cambiado? No, en lo absoluto. Por el contrario, me atrevería a decir que eso se ha acentuado, ha aumentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está provocando el Señor por su Espíritu en la iglesia cristiana? Anhelar cada vez más estar más allá y menos acá. ¿Qué implica eso? No se acomode tanto en su silla, ¿sí? Sino que póngase más a la orillita de la silla. ¿Qué implica ponerse a la orillita de la silla? Que en cualquier minuto... Pero cuando uno ve que la cosa empieza así como a demorarse, ¿sí? Como que va más aletargado, ¿qué empieza a hacer uno? Empieza como a acomodarse, ¿no es cierto? Hasta incluso empieza a quejarse y dice, pucha que se demora, ya esta silla está como incómoda.
está duro, claro, ¿sí? Uno empieza y, Daniel, deberíamos cambiar las sillas porque... ¿Mm? Que aquí, bueno. No, Dani, porque la idea es que no le demos más cojín a la gente. La idea es que cada uno de nosotros estemos cada vez más a la orilla. Cada vez más a la orilla. Ujú. Es como las películas de acción. ¿Ha visto usted que las películas de acción, a diferencia de las películas románticas, uno está así, como que está sentadito, tranquilo? Pero las películas de acción, usted está todo el rato. Bueno, el Evangelio del Reino implica eso. Todo el tiempo estar expectante. ¿Sí? Y a veces, parte de nuestra lucha es precisamente eso. Gastamos mucho tiempo quejándonos, Señor, pero ¿por qué todo aquí en la tierra es tan difícil? ¿Por qué todo es complejo? ¿Por qué todo es tan... ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Sí? Porque la paz no tiene que ver con lo que hay a nuestro alrededor. La paz tiene que ver con nuestra paz interior. Entonces ahí está la diferencia. Ujú. ¿Qué buscamos nosotros? Que esté todo en paz. Cuentas corrientes en paz, alacenas en paz, refrigeradores en paz, ¿sí? El estanque de la benzina en paz. Esa es la paz, ¿sí? Ayer mi hija me decía, papá, aprendí en el colegio la Pax Romana. Ah, sí, cuéntame, ¿qué es la Pax Romana? Y me dio una descripción. Entonces yo le digo, hija, bastante distinto lo que es la Pax Romana que te está enseñando el colegio de lo que realmente es la Pax Romana. Entonces mi señora me dijo, va en sexto básico, me dijo, no, como que, ¿sí? Slow down, ándate despacito. Ajá. Y eso es esa es la mentalidad que uno tiene. Como que ahora tengo paz. ¿Sí? Y si no, totalmente distinto a lo que el Señor estableció. Hay una famosa frase teológica que dice, ya, pero no todavía. Dígale al que está a su lado, ya, pero no todavía. Cuando Cristo vino, Él estableció este principio. ¿Sí? Juan el Bautista comenzó su ministerio diciendo, viene detrás de mí, ¿sí? Uno que es más poderoso que yo. ¿Sí? Y yo se lo estoy anunciando, ¿recuerdan? Preparar el camino. ¿Y cuál es la predicación de Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Mm? Cuando Jesús apareció y realizó su ministerio, comenzó su ministerio, cuando Jesús apareció en la tierra me refiero, y comenzó su ministerio, ¿qué dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Juan anunció lo que iba a venir y Jesús dijo, yo soy el cumplimiento. El principio es exactamente el mismo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Juan predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. ¿Sí? Jesús dice, el reino de los cielos ha llegado. Ya, pero no todavía. ¿Se entiende? Ya, pero no todavía. Entonces, en esa perspectiva, Colosenses 1:13, voy a buscarla aquí. Dice lo siguiente. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo está escrito este versículo? ¿En qué tiempo está escrito? ¿En algo futuro o en algo pasado? Pasado y presente en cierta medida, ya algo que ya sucedió. ¿Sí? Ya este cambio, hemos pasado de un reino a otro reino. En general, en nuestra mentalidad sudamericana nos es difícil comprender esto de los reinos, porque a diferencia de Europa o de Asia o del Medio Oriente, aquí no hay reyes. ¿Sí? Hay rey del mote con huesillo, rey del completo, pero no hay realeza. ¿Sí? No hay realeza. ¿Mm? Uno no es, no sé, viva el rey de España, viva el rey de no sé qué. ¿Sí? Entonces,
esta mentalidad de los reinos a lo mejor para nosotros es difícil. Por eso, un aspecto, ayer tuvimos la oportunidad de recibir a Hugo y Hugo decía algo muy interesante, muchas cosas, pero muchas que me quedo dando vueltas, que el discernimiento es el don perdido en este tiempo. Y me quedo dando vuelta a eso. Pero nosotros tenemos que discernir, ya ver, esto es lo que dice la Biblia, cómo lo estoy entendiendo, pero en mi espíritu, no mentalmente. ¿Sí? Esta sucedió, pero no todavía, no se ha establecido todavía, pero este cambio ya sucedió. Nosotros pertenecíamos, éramos parte del reino de las tinieblas. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen la obra de su padre. ¿Qué pensaron los fariseos? Sí, porque nosotros somos hijos de Abraham. No, que Abraham, ni tu tía. ¿Sí? Ustedes son hijos del diablo. Si Jesús predicara eso hoy, esta iglesia, no sé, el 50%, y todas, ¿sí? No, oye, es que me siento ofendido. ¿Cómo que yo soy hijo del diablo? Claro, porque ¿qué obras uno está haciendo? ¿Qué obras uno está haciendo? ¿Sí? ¿A quién está representando? Entonces, en esa perspectiva dice que en otro tiempo representábamos al reino de las tinieblas. ¿Cómo? Haciendo sus obras, viviendo de acuerdo al reino de las tinieblas. Hoy día, si la gente nos ve, no tiene que usted usar una camiseta, ni cadena, ni nada que diga que usted es cristiano. Si la gente nos ve, podría decir, mira, esta persona ya no es más de este mundo. Hoy, esa es una de las cosas difíciles en el cristianismo. Las personas tienen más temor al bullying, a la funa, que a morir por Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de parecernos lo más posible al mundo. ¿Cuál es la forma más básica de parecernos al mundo? ¿Cuál es la forma más básica de parecernos? ¿Se ha dado cuenta usted que en general nuestra vestimenta habla mucho de nosotros? En muchos aspectos. Entonces, nuestra forma de actuar, cómo nos comportamos, la gente no puede ver nuestro corazón. Cuando yo miré a mi esposa siendo soltera, yo le dije, mira, me gusta tu alma. No, yo lo veía por fuera, evidentemente. Ajá. Pero es el Señor el que da testimonio de nosotros. Entonces, en muchos aspectos, a veces tratamos de cuidar mucho la parte exterior. ¿Para qué? Para parecernos lo más posible a la gente del mundo. Entonces andamos con las modas del mundo, con las formas del mundo, las ideas del mundo, los pensamientos del mundo. Pero los domingos en la mañana en Carlos Antunes con los leones, soy del reino de los cielos. No, definitivamente no. Entonces él dice que ya nos trasladó, entonces yo no puedo, yo tengo que vivir todo el tiempo, pensando en esta realidad. Y esta perspectiva es tremendamente actual e importante porque es lo que va a marcar la diferencia el día de mañana en nuestras propias vidas. En cada aspecto de nosotros debiera notarse, ni siquiera debiéramos tener un atuendo en particular, sino que nuestra vida busque exaltar al Señor en todo asunto. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que la Biblia dice que son los más peligrosos. A mí me impacta esta situación cuando la Escritura dice que muchos quisieron vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Una persona muy querida en nuestra iglesia, en nuestra casa de iglesia, su labor, ella trabaja haciendo presupuestos para una empresa importante. Entonces me dice, Andrés, hacer presupuestos hoy es la cosa más difícil, porque yo tengo que proyectar un valor de un producto a 6 meses, a 1 año. Y yo no sé cómo va a estar el valor de los insumos de aquí a la otra semana. Y los dueños de la empresa me dicen, tú tienes que darnos seguridad y un número.
Ese número se traduce particularmente en utilidades. ¿Cuáles van a ser las utilidades en los próximos 6 meses y de aquí al final del año? Y ella empieza a buscar los valores de los insumos, porque ella tiene que hacer esa labor, y dice, yo le pregunto al proveedor, ¿y usted me asegura que este insumo va a estar el mismo valor? ¿Cuál va a ser el valor de aquí a los 6 meses? La UF, nosotros sabemos cuánto va a ser el valor por adelante. ¿Cuál va a ser el valor? Mira, hoy 10. Mañana puede ser 15 o 20 o 25. Y yo tengo que asegurar un número. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, la Biblia nos da por adelantado. Mire, todos los noticieros, hasta el más prestigioso, todos los noticieros están 2000 años atrasados. Porque todo lo que ellos están reportando, ya la Biblia lo dijo. Lo tremendo es que muchos de los que hablaron esto no lo vivieron. Lo estamos viviendo nosotros. Pero yo puedo tener total certeza de que lo que dice aquí en la Biblia se está cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es el principio? Primero, lea la Biblia y después prenda la tele. Si usted invierte el orden del factor, usted va a generar una angustia y una desesperación tremenda. Entonces aquí el principio es, primero, estudie la Biblia, lea la Biblia, aprenda la Biblia, las 5 vías de alimentación, ¿sí? Para partir de lo básico. Y después, prenda la tele. De lo contrario, usted va a andar muy perdido o muy perdida en todas las cosas y se va a dejar llevar por toda la masa crítica que también anda perdida, evidentemente. Entonces estos tiempos están mencionados en Mateo. Mateo 24 es uno de los textos proféticos más potentes. ¿Qué cosa dice Mateo 24? Entre otras cosas, que habrá un incremento del peligro. Y lo primero que Jesús advirtió es, mirad que nadie os engañe. O sea, el primer tópico es el engaño. ¿Sí? Entonces un día me presentaron a alguien y dice, tú eres el del video. ¿O es la inteligencia artificial? Claro, porque uno hoy día no sabe. Hace 3 semanas atrás, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estuvo envuelto en una polémica porque enviaron un video con su voz, con su imagen, con todo, él dando indicaciones a algunos empleados suyos, ¿sí? Y después él tuvo que salir a desmentirse. Yo nunca hice ese video, pero todos dijeron, pero si era tu video, era tu voz, era todo. ¿Sí? Entonces cuando Jesús dijo hace 2000 años, mirad que nadie os engañe. Ojo con eso. Después habla de guerras y rumores de guerras. Esto hoy día está copando las noticias por todos lados. Cuando uno pensaba ya se va a solucionar el tema de Ucrania con Rusia, nada. ¿Sí? Ayer decían, todas las conversaciones en Alaska se cayeron. ¿Sí? Y ahora tenemos una realidad que me voy a referir más adelante aquí en el Mar Caribe. Tranquilo, 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 tranquilo. Guarde las piedras, tranquilo. Hambre, pestes. ¿Les suena conocido todas estas cosas? Terremotos. Aquí somos muy particulares en Chile. Terremoto 5.5 de esas. No, terremoto, eso que se cayó una taza 5.5. ¿Sí? Hasta para eso somos. Hubo 1.88 en Rusia. ¿Sí? Entonces la USGS, que es el estamento norteamericano para los terremotos a nivel mundial, dice, este terremoto 8.8 en las costas de Rusia entró en el top 5, dentro de los 5 terremotos más grandes que se han registrado en la historia, de los cuales hay registro. ¿Sí? Entró en el número 5. ¿Cuál fue el primero? Valdivia, 1960. ¿Sí?
Y ahí uno dice, oh, como que, mira, cosa que uno se siente orgulloso. ¿Se da cuenta? Pero, pero, vuelvo al asunto, vuelvo al centro. Todo esto ya está en la Biblia. Todo esto. Entonces, lea la Biblia y después prenda la tele. O lea la Biblia y después vea las noticias. Dentro de todas estas calamidades hay una sola buena noticia. Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy tremendo lo que está sucediendo. La buena noticia es que hoy día estamos empezando a penetrar hasta las barreras más difíciles por medio de nuevas tecnologías. Yo esto lo he compartido porque para mí ha sido muy testimonial. Revisando el otro día mi correo, yo de repente guardo noticias que me parecen interesantes. Las estadísticas mostraban la cantidad de iglesias que cerraron durante la pandemia. Muchísimas, muchísimas, por distintas razones. Y nosotros aquí estamos, pasamos una pandemia. No solamente eso, ahora esta misma reunión se está transmitiendo. O sea, a nosotros nos benefició de una u otra forma. ¿Sí? Pero por la pura gracia del Señor, nada más. Ajá. Y entonces hoy día podemos llegar a distintos lugares, a distintas realidades. Para hacer una misión antiguamente, no solamente uno tenía que juntar a las personas, tenía que juntar los recursos, tenía que ver un montón de cosas. Hoy día podemos hacer misiones todo el tiempo. Entonces estamos penetrando lugares que son impensados. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera nos puede usar el Señor? Yo quiero plantearles simplemente tres. Proponerles simplemente, hay muchas más, efectivamente, pero yo quiero centrarme en tres. ¿De qué manera nos usa el Señor? La primera, con el ejemplo. Nuestro testimonio más básico tiene que ver con nuestra vida, exhibir a diario un estilo bíblico de vida en esta era. O sea, que la gente vea en nosotros a Cristo. En la etimología de la palabra cristiano tiene que ver con eso, con que cuando la gente nos vea, diga, Él es cristiano. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Por el contrario, muchos cristianos agentes secretos. Que falta que uno levante la mano y ahí aparece, tú eres cristiano. Sí. Yo también. Pero ¿cómo trabajamos hace 15 años juntos? Nunca me dijiste. En Mateo 5, del 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija o de un almud, dice la Reina Valera, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, uno puede responsabilizar a las personas de decir, pero ¿cómo no ves que yo soy cristiano? O por el contrario, uno puede decir, a lo mejor yo estoy iluminando poco. Mi luz es tan tenue, tan bajita, mi estilo de vida es tan poco notorio, que efectivamente puede que no esté llamando la atención. Yo tuve la oportunidad de conocer al Señor principalmente en la universidad. Recibí a Cristo antes de entrar a la universidad, pero en la universidad el Señor impactó mi vida y fue una progresión muy interesante, porque entré con un grupo y éramos, entre comillas, como todos juntos, hacíamos cosas juntos, en fin. Y en la medida que yo empecé a buscar al Señor, cada vez la cosa fue menor, 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 menor. Entonces ya al último no me invitaban a fiestas, no teníamos tema de conversación, pero no es porque yo le anduviera apuntando con el dedo, ¿sí? Sino que ellos mismos hacían cosas, pero no me invitaban. Pero mi curso eran todos Nicodemos. Cuando tenían problemas,
Oye, espejo, necesitamos hablar contigo. Necesito, ni siquiera necesitamos. Oye, necesito hablar contigo. Y me contaban unos dramas, me pedían oración, en fin. ¿Sí? Y decía, pero oye, que no sepan que me junté contigo. Entonces al principio yo también experimenté ese rechazo. Pero después empecé a entender, yo digo, pero esto es. Y madurando más la idea, después comprendí que si yo quería asimilarme mucho a ellos, ¿a quién iban a recurrir? Cuando comencé mi servicio al Señor, por ese deseo de compartirles a todos de Cristo, muchas veces me decían, Andrea, acompáñame a la empresa, acompáñame aquí, acompáñame allá. Yo llegaba, iba, me presentaban, oye, mira, él es el pastor de mi iglesia. Y la gente de la oficina me miraba y me decía, ¿y? Tantas veces. Entonces era empezar de cero, era una cosa tan árida, tan difícil. De todas esas visitas, no digo que no hay que hacerlas, pero de todas esas cosas, lamentablemente no rescaté a uno. Hasta que el Señor me hizo entender que no era yo que tenía que ir. ¿Sí? Yo digo, mira, esta persona está sentada contigo todos los días, es el escritorio de al lado. Tú tienes que compartirle de Cristo. Porque me vas a presentar a mí y yo para las otras personas soy X. ¿Sí? Soy uno más. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pero tú tienes que presentarle. Cierro la idea con el siguiente testimonio que recibí la semana pasada. Una discípula trabaja en un estamento público y ella se quedó hasta más tarde, ¿sí? Sin pagar horas extras, sin recibir horas extras, y empezó a ungir cada una de las sillas de sus compañeros. Y a orar, ¿sí? A orar. Tomó un algodoncito con aceite, da lo mismo el aceite, y empezó a ungir y a orar. Señor, por mi jefe, Señor, por él. Esta persona conoce a sus compañeros, trabaja ahí hace rato. ¿Sí? Al otro día y durante toda esa semana, dos personas se enfermaron. Entonces yo estoy expectante, así, pero ¿por qué? ¿Qué fue al revés? Me dice, no, Andrés, que esas dos personas, una es bruja. Yo sé, todos sabemos que es bruja, todos. ¿Sí? Y la otra también tiene todas estas prácticas como esotéricas. ¿Sí? Esa misma semana que yo oré, empezó a hacer una acción espiritual. Ella la vio difícil. ¿Mm? Por eso lamentablemente a veces hay cristianos que dicen, no, yo no quiero problema, entonces yo mejor dejar al diablo que actúe tranquilo nomás, así no me molesta. Ojo con eso. Ella la vio difícil, ha tenido luchas tremendas, pero me dice, esto ha revolucionado mi vida, mi casa y mi familia. Y ha cambiado el ambiente espiritual en mi oficina. Sin decir una palabra. ¿Me explico? ¿Cómo actúa el poder del Señor? Y la historia, si me invitan otra vez, les cuento cómo termina la... Pero de eso se trata, de eso se trata. Con el ejemplo. ¿Qué más? Con palabras. Las palabras pueden ser expresadas, impresas, enviadas por mensaje de texto, publicadas, testeadas, tuiteadas, ¿sí? En fin. ¿Cuál es la idea? Que nosotros publiquemos la palabra de Dios. Lo que hace la diferencia es la palabra de Dios. En esto honro a mi esposa, porque cada vez que íbamos a orar por alguien, mi esposa abría la Biblia y decía, lea esto. Yo decía, pero en mi interior. Yo decía, pero que se lo recitemos nosotros. No, porque hace la diferencia que la persona lo lea. Y yo quiero hacerles un desafío. En vez de publicar tantas cosas, alguien dijo, antes orábamos por los alimentos, ahora los fotografiamos y los subimos a internet. Antes de mostrarle al mundo nuestra vida, aprovechemos de llevar la palabra de Dios. Use las redes sociales para algo que vale la pena. Por favor. ¿Sí? Tenemos redes sociales, usémoslas para bien. Las redes sociales es como un hacha. El hacha sirve para cortar leña y nos permite en estos días tan helados
poder calentarnos. O el hacha sirve para cortarle la cabeza a alguien que nos cae mal. Usted depende para qué lo usa. Las redes sociales son exactamente lo mismo. O usted lo usa para glorificar al Señor, y yo los animo a eso, que lo use con un propósito, o usted lo usa para gloriarse, para mostrarle al mundo, ¿sí?, la vida extraordinaria que usted tiene, porque nadie publica un desastre, nadie se saca una foto así, una selfie a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, todo chascón, no, uno publica las mejores fotos. Ujú. ¿O no? Ah, nadie tiene redes sociales ahora, bueno, está bien. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, dice, sé sobrio en todas las cosas, pásalo bien. Ah, y entonces, ¿por qué algunos están predicando que hay que pasarlo bien, que todo es fantástico, que todo es excelente, ¿sí?, que vivamos todos tranquilos? Yo cuando llegué a la vida cristiana venía con muchas, así como taras sí, temores, que no me, y la gente me abrazaba. Eso para mí era rarísimo, ¿sí? Rarísimo. Que la gente me abrazara y el cariño, ¿sí? Y entonces, viniendo yo de otra realidad, espiritualmente hablando, para mí todo lo que no fuera esa realidad, todo era secta. Entonces yo dije, voy a probar a ver cómo es esto, a ver cómo se da esta situación, ¿sí? Entonces lo primero que me quebró el saque, como se dice, es que, oye, que tan cariñoso. Pero lo que realmente me impactó es que la Biblia no tiene letras chicas, perdón. Dice aquí, sufre penalidades. Entonces la Biblia nos deja bien claro que por causa de Cristo vamos a tener que vivir como Él. ¿Por qué? ¿Por qué este aspecto es importante? Si a usted, cuando le predicaron acerca de Jesucristo, le dijeron, mira, toma este folletito, que es tan nuestro, ¿no es cierto? Toma este folletito, haz una oración, o un rezo incluso, si te es más común. Y de aquí en adelante todo te va a ir bien. Yo le pido perdón, le pido perdón. Porque a mí si algo me impactó, yo dije, esto está bien claro, bien claro. De tal manera que todos sepan a lo que vienen. Jesucristo, su fama se hizo muy grande, porque Él sanó, Él predicó, liberó a los demonios, a la gente endemoniada. Le traían gente endemoniada. ¿Entiende usted eso? Hay una canción que dice, no quieres creer porque no has ido a la iglesia a ver a los demonios salir de los cuerpos. Esa cosa le parece a uno como raro, ¿sí? Pero la liberación es algo muy importante, hijos de Dios. Muy importante. Y uno debiera propender a aquello, Señor, libérame de la opresión. ¿Sí? Y cuando vienen y ven toda esta realidad, entonces dice, pero esto no es lo que me dijeron. No, esto está súper claro. Jesucristo, su fama creció, hizo muchos milagros, alimentó a la gente, le hizo bien, a los parias, a los que estaban botados, a todos los recibió, tocó a los leprosos. Los leprosos estaban botados en cualquier parte. ¿Sí? Cuando su fama llegó al tope, que de hecho dice la Biblia que los griegos empezaron a preguntar por él. La Escritura dice que Jesús entendió que había llegado la hora de ir a la cruz y lo mataron. Él no se dejó llevar por la fama. Él entendió que vino ¿a qué? A morir por los pecados de la humanidad y a entregar su vida. Y es exactamente lo mismo. Si usted y yo estamos buscando fama, estamos en el lugar equivocado. Cristo no es deudor de nadie. Pero esto para mí siempre se ha vuelto, al pasar de los años, cada vez que tengo la oportunidad pienso en lo delicado de predicar. En lo delicado de predicar.
Porque hoy día, lamentablemente, el mundo está al mejor postor. Y hay gente que dice, no, pero ¿para qué para ir allá si yo lo puedo ver por YouTube, por, qué sé yo, buscar predicadores? Es que eso no es. Eso no es. Y por otro lado, la gente está sedienta de que se le hable de Cristo, necesitada de que se le hable de Cristo. Entonces la palabra de Dios debe ser publicada en todo orden de cosas. Voy a ir más rápido. Finalmente, y tercer aspecto, con apoyo. El pasaje que tomé, no lo voy a leer porque es largo, está en Filipenses 4, del 10 al 19, pero sí quiero destacar un aspecto. Pablo reconoce que la iglesia de Filipo ayudó al sostenimiento y a la mantención del ministerio. Pablo no se avergonzó de aquello y reconoció a aquellos que eran fieles en el mantenimiento del ministerio. Pero esta frase quisiera destacar en el versículo 17, si no me equivoco. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Quién es el que se beneficia de dar? Claro. Hay pasajes aquí muy utilizados en la cristiandad en general. Por ejemplo, el 19, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero dice aquí, lo que os falte. Señor, tengo 3 paquetes de tallarines en la despensa. Ujú. Bueno, cuando usted no le quede ni uno, se va a cumplir esta palabra. Dios te suplirá. Pero si usted tiene los 3 paquetes y dice, Señor, es que yo necesito 5. Ujú. No, pues. Entonces, ¿quién es mire, y parte del trabajo que estamos haciendo es ser cada vez más específicos en ciertos aspectos. La generosidad debiera ser una característica en nuestras vidas. ¿Sí? Un cristiano siempre tiene algo que dar, siempre, siempre, siempre. De hecho, el libro de los Hechos dice que hubo 2 que iban saliendo del templo después de orar y había un mendigo. Sí, porque en la época de Jesús también había mendigos. Y estiró la mano como hace una persona que mendiga. ¿Sí? ¿Qué dijo Pedro? Pero lo que tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted da lo que no tiene, usted puede participar en el delito de receptación de cosas robadas, en fin. ¿Sí? Porque no es suyo, usted está dando algo que no es suyo. Mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Ese hombre recibió lo que después cambió su vida. Y esa es una perspectiva que también, por una parte, aplica tener claro qué es lo que tengo y cómo debo bien administrarlo. Porque si simplemente Pedro dice, sorry amigo, no tengo, o como uno hace, no tengo. Ahí sigue el cojo hasta el día de hoy. ¿Sí? Mira, te voy a dar lo que tengo. Entonces la pregunta aquí no es cuánto a usted le falta, es qué es lo que tiene. De ahí se derivan muchas cosas. Muchas cosas. Para que usted medite. Porque parte de nuestra labor también es apoyar. Y la generosidad es un aspecto que debiera destacarnos a nosotros. ¿Sí? En las cartas del Apocalipsis, para terminar, hay un tema específico presente en cada una de las cartas que tiene que ver con esto que estamos conversando. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver algo que se repite en los capítulos 2 y 3. Jesús le dijo a Juan, escribe cartas.
escribe cartas a 7 iglesias en 7 lugares específicos, en un momento específico, en una ubicación geográfica específica, pero absolutamente aplicable para nosotros hoy. ¿Sí? Entonces vamos a ver, yo voy a ir leyendo y usted va leyendo conmigo en su Biblia. ¿Sí? La carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, perdón. Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La carta a la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La carta a la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2:17. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y de la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La carta a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2 del 26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La carta a la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. La carta a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Finalmente, la carta a la iglesia en la Odisea, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el patrón? Al que venciere. Al que venciere. O sea, eso es hasta el final. ¿Por qué esta perspectiva es tan importante? Porque no debe olvidarse que Cristo dijo que será conocido, será predicado este evangelio del reino para todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces esto es de paso, no es el final. En Juan 11, parafraseando, Marta le reclama a Jesús diciendo, Señor, llegaste tarde. Se acabó la vida de mi hermano. No, otra Marta. Tú eres más María que Marta y tu parte no será quitada. Señor, llegaste tarde, no. Marta le dice, ¿tú entiendes que este mundo no es el fin? Porque si este mundo es el fin, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, toma una frase de la época, de su época, diciendo entonces comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y entonces tiene razón lo que dice, lo que van a decir los chilenos 2000 años después, lo comido y lo bailado. Pero dice el apóstol Pablo, tomando las palabras del Señor, esto no es el fin. El que cree en mí, aunque esté muerto, viviré. Y Pablo dice, Jesucristo ha resucitado. Primicias de lo que será hecho, ha sido hecho. Entonces, aún nos alcanzara la muerte, para el cristiano existen 2 formas de terminar su vida. Para el cristiano, o la muerte y la posterior resurrección, o el rapto de la iglesia. No hay más. ¿Qué estamos viendo todo? ¿Qué es esto que estamos viendo? Que a todas luces, el rapto de la iglesia y la venida del Señor. Está ahí. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo
en la carta de Apocalipsis, dice, al que venciere hasta el final. Yo muchas veces escuché que la gente decía que para los cristianos eran gente débil, débil de mente, ¿sí? Gente básica, intelectualmente también básico, ¿sí? Me llama la atención cuando dicen, no, que los pastores le roban la plata a la gente. Yo digo, eso ni siquiera es una ofensa para uno como pastor, es una ofensa para ustedes. Porque para muchos piensan que vienen acá y uno dice, ya, ahora, saque la billetera. Y dicen que lo último que se convierte en alguien es su billetera. Eso no funciona así. Pero para la gente esa es la mentalidad, ¿sí? Yo les quiero decir que para ser cristiano hay que ser valiente. Porque si el Señor dijo que hay que perseverar hasta el final, y su ejemplo es que Él, habiendo recibido gloria humana, terminaron crucificándolo, para nosotros no va a ser diferente. Entonces hay dos opciones. O usted muere o usted lo toma el rapto de la iglesia. No hay más vueltas. Y lo que estamos viendo hoy, a todas luces, es un preparativo. Hay muchas noticias, pero todos los noticiarios del mundo, todos, tienen un tema tópico. Algunos hablan en la costa este, están preparándose para los huracanes, ¿sí? En Rusia y en Ucrania están hablando de la guerra. En Europa están preparándose para lo que viene el invierno, que les va a faltar el petróleo, y además los musulmanes, ¿sí? En África, con las guerrillas y los secuestros. No importa lo que den los noticiarios, ¿sí? Aquí en Chile y Argentina, lo que pasó en Argentina con el partido de fútbol. Pero todos tienen una noticia en común. Todos tienen una noticia en común. ¿Cuál es esa noticia en común? Israel. Todos. Israel. Todos los noticiarios tienen y tocan el tema. Todos. Si eso no es suficiente alerta para nosotros, no sé qué otra alerta va a poder ser. Ya lo del 7 de octubre del 23 fue poner nuevamente sobre la mesa, sobre el tapete, el deseo de Dios de volver a Israel. Juan 1.11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por causa de eso, nosotros, o más sin tilde, pero a todos los que le recibieron, a los que esos somos los gentiles, nosotros. Y se abre el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia se termina con el rapto de la iglesia. Y Dios vuelve al plan original. ¿Cuál es el plan original? Que Israel se vuelva a Cristo. Que Israel se vuelva a Cristo. Ese sigue siendo el plan original. Llevamos 2000 años de pausa. ¿Sí? Con la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios puso pausa a su plan. Dios no está improvisando, por favor. Dios tiene un plan. ¿Sí? Y ese plan sigue siendo la conversión del pueblo de Israel. Pablo fue llevado a predicar a los gentiles. ¿No es cierto? ¿Aló? ¿Todos claros? Pablo, al lugar que llegaba, primero entraba a la sinagoga. Siempre. Lo primero que dice, pero ¿cómo? Si Pablo a los gentiles, ¿qué hacía en la sinagoga? Dice, porque la prioridad de Dios es el pueblo de Israel. Discutía con ellos. Le decían, ándate, perfecto, me voy a ir. Y en todo lugar, primero a la sinagoga, primero al pueblo de Israel, una vez que el pueblo de Israel los rechazaba, a los gentiles. Es más, dice, yo me voy y ellos oirán. Eso para la gente, para los religiosos de aquella época, eso era tirarles una bomba en su cara. ¿Pero por qué les predico esto? Porque Dios sigue teniendo la prioridad con el pueblo de Israel. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando y que Israel sigue
en el tapete aquí. ¿Sí? Es la noticia central. Dios no está diciendo, yo quiero volver por mi pueblo. Y para eso ustedes tienen que salir de aquí. Tienen que salir de aquí. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer su reino. Ujú. Y ese reino está listo. Las bodas a la verdad están preparadas. El reino está listo. Juan tiene una visión del Apocalipsis en que él ve que desciende la nueva Jerusalén. El ejemplo más hermoso que dice que está ataviada como una novia. ¿Ha visto a una persona más arreglada que una novia? La novia por lo general está perfecta. ¿Sí? Perfecta. Entonces la figura es muy gráfica. ¿Sí? La novia viene lista. No es que, mira, nos quedan algunas calles por terminar, algunos edificios le falta la recepción final. ¿Sí? No, está lista. Es de conocimiento público que en el Mar Caribe se está registrando un hecho que puede terminar o en una extracción o en una invasión. Se calcula que Estados Unidos está llevando el 3% de su flota al Mar Caribe. El 3%. Solamente un destructor, llevan 3, tiene la capacidad de enviar misiles con una exactitud de 1 metro cuadrado. O sea, prácticamente no falla. ¿Sí? Y estamos viendo que hay un montón de tratativas para ver cómo va a terminar esto. Sea cual sea el desenlace, uno no puede cantar victoria porque después hay que restaurar toda una nación y levantar todo un país. ¿Sí? Y eso no se va a dar de la noche a la mañana. ¿Por qué les cito este ejemplo antes de que alguno se ponga nervioso aquí, que está hablando de política y contingencia? Porque yo me quedaba pensando y digo, Señor, tu reino viene pronto y tu poder es más grande que el de Estados Unidos y tú vas a establecer tu reino. ¿Cómo cree usted que está aquel que ya ha sido sentenciado y condenado? El diablo ha sido sentenciado y condenado. Lo único que está esperando es que se cumpla su condena. ¿Usted cree que el diablo se queda tranquilo? Por otra parte, él está en una posición espiritualmente más alta que nosotros, porque él ve las cosas más de cerca. En Apocalipsis dice Juan que él ve descender del cielo de Dios a la nueva Jerusalén lista. ¿Quién la va a ver primero? El mundo de las tinieblas, porque ellos están operando, ¿sí?, en todo el mundo. Y esto va a ser tan notorio, tan evidente, que es lamentable que nosotros como cristianos todavía veamos las cosas a nivel terrenal y no veamos las cosas a nivel celestial. El reino de Dios, el reino milenial, 1000 años de un reino, no más renta, no más impuestos, no más salud, no más enfermedades, no más diabetes, no más cáncer, no más hipertensión, ¿sí?, no más robos, no más asaltos, no más inseguridad, perdón, ¿sí?, no más abusos, no más mentiras, no más engaño. ¿Y usted todavía quiere quedarse aquí? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Y entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Buscando la forma de cómo. ¿Sí? Porque ni siquiera le interesa establecer nada. Él gana con destruir lo que Dios ama. Y Juan 3:16 dice que de tal manera te amó a ti, cada uno en particular.
que estuvo dispuesto a entregarlo todo, todo, lo máximo. Nadie entregaría a su hijo, nadie. Nadie entregaría a su hijo. Dios lo hizo. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mi día. Él tuvo que sacrificar a su hijo. Abraham vio mi día y se gozó. Abraham entendió cuál era el plan de Dios y lo creyó. Nosotros tenemos la Biblia, podemos leerla todos los días, por si no nos queda claro. A ver, ¿cómo es el plan de Dios? De tal manera entregó a su hijo para traer salvación. Y va a establecer su reino. Lo extraordinario es que está apareciendo en todos los noticiarios. Porque aún hasta los escépticos dicen, ¿será esto el fin del mundo? Los escépticos. Me parece impactante. Impactante. Que la gente que no tiene a Cristo a veces se da más cuenta que nosotros. ¿Qué hay que hacer? En cada iglesia Dios llamó a los creyentes a vencer. Este es el mensaje central de la Escritura, vencer. Pero Jesús también nos anima a recibir la recompensa que ha prometido. Aún no recibiéramos nada para que oremos, aún no recibiéramos nada. La salvación es más que suficiente. Todo el mundo quiere irse a un cielo. Todo el mundo quiere irse al cielo. Todos. Pero existe un infierno también. Y eso a la gente no le gusta hablar. Pero no tiene sentido que haya un cielo si no hay un infierno. Solamente por eso. Y Jesús habló más del infierno que del cielo, curiosamente. ¿Por qué? Por lo general advierte más de lo malo que de lo bueno. El cielo es magnífico, es extraordinario. Usted no quiere perdérselo. Usted no quiere perdérselo. Créame lo que le dijo. No me crea a mí, créaselo a la Biblia. Usted no quiere perdérselo. Y hay muchos, muchos que no conocen al Señor. Entre ellos gente de nuestra familia. Nuestra familia hoy es una carga pesada. Es un motivo de oración constante, 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 constante. Pero no debiéramos desistir. Al que venciere. Al que venciere. Oremos, ¿les parece? Señor, te alabo, te bendigo por tu palabra. Te exalto, Señor. Bendigo este lugar, esta iglesia, esta casa iglesia. Estos tus hijos que se reúnen para invocar tu nombre, para bendecirte. Tu reino, Señor. Despierta en nuestro corazón un anhelo ardiente por tu reino. Un amor inigualable por tu palabra. Un deseo por tu presencia. Hazlo conmigo, Señor. Hazlo conmigo. Por favor, Dios, despierta mi vida para ti. Despierta mi corazón para ti. Mi alma para ti. Que mi espíritu esté ardiendo dentro de mí por ti, Señor. Que estas palabras, que este pensamiento, que solo pensar en que vienes pronto y que todo, 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 todo lo que he conocido no se compara con la gloria venidera. Esto aliente mi vida. Si alguno estaba desanimado, cansado, agobiado, fatigado, incluso desilusionado o desilusionada, que en esta hora vuelva a experimentar el gozo de su salvación. Porque ahí hay fuerza. Ven, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. El mensaje de tu venida, Señor,
es algo que no solamente debemos anhelar en nuestro interior, sino también compartir. Porque hay mucha gente sin esperanza, no tiene ninguna esperanza en esta vida. Pero no así para nosotros. Aún en nuestro momento más difícil, en nuestra noche más oscura, tu palabra y tu presencia, tu palabra y tu presencia nos animan, nos levantan, nos fortalecen. Ven bendito Señor en esta hora. Hazlo en nosotros, Señor. Hazlo en nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hazlo en nosotros, bendito Señor. Que todo manto de duda, toda incertidumbre, toda angustia, usted se la pueda presentar al Señor, cualquiera sea. Yo experimento en mi espíritu que esto que yo les he hablado para muchos ha sido causa de angustia. La carne siempre va a desear el placer. La carne siempre nos va a llevar a vivir en autosatisfacción. Si usted vive para la carne, para su propio deseo, para la autosatisfacción, usted va a vivir preso o presa del temor, de la angustia. Porque la carne nunca se sacia. Los deseos del hombre, los deseos del ser humano nunca terminan. Pero el Señor Jesús fue muy categórico al decir, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo encontrarán aflicción. Cuando las cámaras se apagan, cuando las luces se encienden y todo vuelve a la normalidad, lo único que el mundo puede ofrecer es aflicción. Pero Él declaró, confiad, yo he vencido al mundo. En esta hora que usted pueda de todo corazón decir, Señor Jesús, me rindo a ti. Te entrego toda mi vida. Renuncio a todo afán, a toda preocupación, a toda angustia, a todo temor, a toda incertidumbre. Señor, el mundo da cuenta de mucha inestabilidad. El mundo da cuenta de mucha incertidumbre. Las crónicas en los diarios, en los medios digitales, declaran que el futuro es de mucha inestabilidad. Pero la Escritura nos dice, corra a su presencia, corra, no camine, corra a su trono. Lo que tenga que hacer, hágalo. Si usted tiene que renunciar al pecado, hágalo hoy. Si usted tiene que volver al Señor, hágalo hoy. Si usted tiene que perdonar, perdone hoy. Si usted tiene que volverse al Señor, vuélvase al Señor hoy, hoy, hoy. ¿Cuándo comenzar a leer la Biblia? Hoy. ¿Cuándo comenzar a orar? Hoy. Ayer, lo que ya no hice, no lo hice. Mañana es una incertidumbre. Entre tanto se dice hoy. Hoy. Que usted pueda experimentar la paz de Dios hoy.
Y pídala, pídala en esta hora al Señor. Que toda angustia, que toda incertidumbre, que todo temor sea quitado de su vida en el nombre de Jesús.